no se encuentra mucha información, pero tampoco, al menos yo, por ejemplo, no, yo busqué en Wikipedia nada más información, después ya no quise buscar en otro lugar porque no sé cómo confiar en esa página. Yo le digo lo siguiente, hay información en Wikipedia que está bien organizada, incluso está citada por autores, pero no les recomiendo Wikipedia como primera fuente, nunca. Porque Wikipedia sabe cómo es, ¿no? Cualquiera de nosotros podemos escribir en Wikipedia. No estoy diciendo que cualquiera de nosotros cometamos errores, pero cualquiera puede escribir y proponer subir algo a Wikipedia. Entonces no siempre sería la fuente más válida de conocimiento. Para que ustedes se den cuenta, una forma de buscar textos académicos, por lo general están en PDF. Y siempre un texto académico tiene un título, el título de una obra, de un ensayo, de un capítulo, tiene el autor, y el autor debe tener, cuando nos mencionan al autor que escribió ese texto, tiene un llamadito, un asterisco, algo, y nos da la referencia, el autor nos dice quién es, y nos dice, por ejemplo, historiador, sociólogo, eh, doctorando, no sé, licenciado en tal cosa, estudió, cursó su especialización, nos da las referencias. Y un texto académico, por lo general, nos presenta bien la temática y al final sí o sí tiene la fuente de la cual tomó la información y tomó todo esto los autores, tomaron los autores. Siempre un texto académico. Cuando ustedes encuentren textos así que no tienen citas, o que nombran a otros autores, pero por nombrarlos sin haberlos consultado, y no tienen la cita fehaciente, y al final del texto no está en la cita, no es un texto académico. Los estudiantes suben sus trabajos, hay estudiantes que en las redes encontramos trabajos de estudiantes, no estoy diciendo que estén mal, hay trabajos de estudiantes que están muy bien hechos y son muy, muy buenos, digamos, ¿no? Pero siempre y cuando tengan todas las condiciones de la escritura académica. Entonces siempre acuérdense de esto. Sí. Eh, y bueno, a tener en cuenta esos datos cuando uno quiera buscar información para cualquier materia, ¿no? Para cualquier área que ustedes quieran buscar. Entonces, Wikipedia yo le diría no, monografía.com menos, ¿no? Esas cosas, no. Por curiosidad, sí, sí, porque por curiosidad sí, sí tenemos información buena, digamos, pero sería como algo alternativo. Bueno, entonces, tomando, porque Raquel fue la que habló, que encontró que el texto, a mí me parece que el texto de Romero le da elementos, pero es como muy genérico. Quien quiera profundizar, me pide y yo le sugiero algunos textos o si puedo, trato de buscar y digitalizar y les subiré, quien quiera, no es obligación. Pero yo insisto que ustedes deben tener material de años anteriores, que han visto eso, ya en este periodo lo han visto. ¿Sí? Eh, bueno, empezamos entonces con la temática. Yo acá traje la guía de lectura. Empezamos por el contexto histórico y después vamos a trabajar las consignas vinculadas al plano educativo en este periodo, que lo vamos a trabajar con Adriana Puigros. Yo les voy a decir algo de Gianni Basanta y después ustedes cuando les suba el material lo leerán, disculpen, pero se me había traspapelado, ¿sí? Bueno, había una primera pregunta en la que se les pedía elaborar una línea de tiempo. Esta pregunta puede llevarnos a confusión. A mí no me interesa que cuando ustedes estudien fijen fechas, ¿no? Sino que solamente hacemos la guía de la línea de tiempo para ubicarnos. Pero después es solo una herramienta para que nos ubiquemos si estamos como perdidos en los periodos. Pero después la idea es que nos saquemos de encima la línea, ¿sí? Es para que organicemos nuestro estudio y después no es que la materia consiste en que yo haga líneas de tiempo y me memorice todo eso. Esa no es la finalidad de la materia, yo insisto en eso, ¿no? Hay que desterrar esa lógica, pero la usamos como recurso de estudio nada más. ¿Alguien nos quiere presentar su línea de tiempo si la hizo?
Esperen que voy a apagar mi celular que está sonando. ¿Alguien la quiere presentar? Bueno, vamos entonces a las otras consignas y después vamos a ver si alguien se anima a Yo mostrarnos. hice una, profe, pero que no la terminé, incluso la quise hacer por una aplicación que es de línea de tiempo, pero no la pude lograr porque se mezclaban las fechas y la tuve que hacer en papel. Ah, bueno. No, no importa, no era obligación hacerla con la computadora, con el celular, sí, como ustedes las hayan resuelto, ¿sí? A ver, Raquel, ¿te animas a mostrarla? Y a ver, después vemos qué otros criterios, vamos a ver diferentes líneas de tiempo si se animan para ver qué criterios tomaron para elaborarla. Bueno, presento, profe. Ah, bien, la pegaste en una... Entonces dejo de Sí, presentar yo. Ahí está, ahí dejé de presentar. profe está inhabilitada. Ahí, a ver, ya me fijo. Ahí te tiene que aparecer la opción. Bien, ahora sí. ¿Se ve? No, aún no. Ahí está empezando, capaz que soy yo la que estoy. A mí sí me aparece. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, contanos, Bueno, Raquel, ¿cómo le hiciste? yo comencé con cuando termina la Federación de Rosas en 1852. Después sigue con el acuerdo, bueno, en ese año con el acuerdo de San Nicolás, que se lleva a cabo con las diferentes provincias para llevar a cabo el pacto federal, que posteriormente Urquiza en ese año es director provisorio de esa confederación. Posteriormente Buenos Aires entra en una revolución por manos de Alsina y nula ese pacto de San Nicolás, que era el pacto federal. Y Buenos Aires a su vez entra en secesión. En 1853 se firma la Constitución, excepto Buenos Aires. Por otro lado, Urquiza es presidente de esa Confederación Argentina, siendo su capital Paraná. En esta confederación se llevan a cabo colonias agrícolas, hay inmigración, hay una moneda única. Luego, en 1854, la Confederación desarrolla una educación primaria, nacionaliza la Universidad de Córdoba. Cada provincia administra una educación gratuita. Hay varios colegios en diferentes provincias. Y en 1854, en ese mismo año, Buenos Aires sanciona su propia constitución. En Buenos Aires hay una institución elemental preparatoria, un departamento de escuelas. Luego se dice que hay una educación en manos del ministerio, que era el ministro del Departamento de Justicia, Culto e Instrucción Pública, y que a su vez el Estado invierte más en la guerra marina. Tanto en la Confederación existe una crisis rentista y que con el Buenos Aires existe derechos diferenciales, lo llaman, que a su vez tienen dos entradas, dos tipos de puertos, ¿no? Está de Buenos Aires y de Rosario, que la Confederación debía pagar
al pagar al puerto de Buenos Aires en mucha cantidad, creo que era así. Y a su vez en 1857 entra en una crisis económica porque más allá de que haya inmigración, haya cosas, pero no llega, sigue habiendo una crisis económica. Luego, en 1859, Urquiza derrota a Mitre y a su vez ellos dos, tanto Urquiza como Mitre, llegan a un acuerdo que lo llaman el Pacto de San José de Flores, que posteriormente en 1860 se nula ese pacto. Luego Urquiza es derrotado por Mitre y viene la gobernación en 1862, la presidencia de Mitre. Posteriormente, Mitre funda el Colegio Nacional en Buenos Aires y en todo el país. Luego, en 1865 hay un departamento de ciencias exactas. Argentina es privilegiado en lana, creo que es. Sí, en exportaciones de lanas. Mitre más que nada quiere educar a la clase dirigente o en los colegios más que nada invierte. Y en 1868 Sarmiento asume como presidente. Luego aquí en 1870 crea la escuela normal. Posteriormente en 1871 hay una ley de subvenciones a todas las escuelas por el Estado. Y en 1873 hay una reforma constitucional donde hay una enseñanza de niños de 6 a 8 años, tanto como mujer, varón. Posteriormente funda el Colegio Militar Naval y en 1875 Avellaneda declara la ley de la educación común. Hasta ahí nada más llegué. Bien, Raquel. Ahora, Sí, la única sugerencia que te haría a esta línea de tiempo es que intentes marcar los periodos, ¿sí? Porque va a pasar el tiempo, vamos a seguir viendo otros periodos, y ahora tenés muy fresca vos todo esto porque estuviste armando la línea de tiempo, pero va a pasar el tiempo y te vas a olvidar. Y estos acontecimientos que vos fuiste nombrando, entonces si vos marcas los periodos, después hacia su interior vemos cuáles fueron las continuidades en relación al periodo anterior y cuáles fueron las modificaciones, qué cambios, qué disputas, qué debates políticos hacia su interior, qué creación de qué nuevas instituciones, qué cambios hubo en el modelo económico, en el modelo político, pero en un periodo, ¿sí? Entonces, porque acá yo veo como una línea de tiempo que es acontecimental, ¿no? Es por acontecimientos, digamos. Pasó esto, después pasó esto, después pasó esto, después pasó esto. Y esta línea de tiempo nos puede llevar a ese riesgo, que estudiemos así, después pasó esto, después vino, después asumió tal, que está bien, pero yo te diría, marca los periodos, ¿sí? Porque si no después te vas a olvidar y te vas a querer acordarte de memoria, ¿sí? Esta línea de tiempo. Entonces, lo bueno es siempre marcar los periodos históricos para ver ¿no? en ese contexto cuáles fueron, ¿sí? Vamos a ver varios ejes de análisis en un contexto histórico, ¿no? Cuáles son las clases sociales en pugna, qué cambios hay en qué instituciones se generan, cuáles van a ser los debates en términos de cómo definir instituciones a nivel político, qué cambios hay en el modelo económico, ¿sí? Pero no en una fecha determinada, sino dentro de un periodo. Y por ahí cuando eso usted va. habla de periodo, por ejemplo, cuando hablamos de la Confederación y Claro, luego por otro periodo ejemplo, de la sí, organización. así Ah, es. bien. Entonces nos vamos ubicando, ¿sí? Porque por ahí yo me olvido, yo no sé si fue en 1859, supongamos, la segunda batalla de Cepeda, que dio origen a esa negociación entre Confederación y Buenos Aires para reformar la Constitución. No me puedo acordar si es 59, 60, no importa, pero es ya al final de ese periodo, se produce este acontecimiento, lo puedo decir así, ¿sí? Pero si yo me ubico en los periodos. Porque imagínate que vos haces esta línea de tiempo y que ahora vamos a seguir todo el año hasta fin de año, vamos a llegar hasta lejos, ¿sí? Y cuando vos veas tu línea de tiempo así con puntitos, 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 ¿sí? Para estudiar se te va a complicar. Bien, profe. Ahora dejo de compartir. Ah, bien. Ahí está Brian. A ver, ya le contesto.
Ah, bien. Bien, Brian. Sí, grabo. Pero le voy a decir... Sí. Bueno, sí, porque así después él usa el traductor de... Bien. Bueno, ¿alguien más nos quiere mostrar su línea de tiempo o vamos a trabajar? Esperen que no sé qué toqué. Ay, no me deja. Profe, yo la hice a la línea de tiempo, pero no sé cómo mostrarlo. ¿Usted dónde la tiene a la línea de tiempo? ¿En un papel, en la computadora, en En el celular? papel. En papel. ¿Y le puede mostrar a la cámara? Bueno, Si se pero anima. me... Sí, profe. ¿Tiene prendida la cámara? Un segundito, profe. Bien, bien, no hay problema. Si alguien más se anima y ya vamos a las preguntas de las consignas. Profe, ¿lo ve? Eh, tiene que subir La- más. Yo la hice así, profe, mire. La hizo así en vertical usted. Sí, profe, pero no sé si está bien. Usted dígame. Después la lleva, si el martes voy, Profe, y ahí la lleva si quiere. Sí, También lo que no logro ver si es parecida, pero en vez de horizontal en vertical puede ser, con acontecimientos, es una línea así con sí, acontecimientos. Ah, bien. sí. No sé si se ve. Sí, se está viendo. Yo lo que no veo es si a los costados tiene los periodos marcados, porque veo que el costado algo puso. Sí, eh, los marqué. los Los periodos. marqué. Bueno, si a usted le sirve, está bien, pero siempre yo les recomiendo marquen los periodos. Incluso van a ver que las consignas de los parciales, de los finales, se les pregunta por el periodo. No se les Sí, pregunta una profe, fecha en particular, ¿sí? es el modelo que usted nos hizo hacer, pero yo lo rellené, Ah, palabras así. bueno, está bien. Si a usted le sirve para estudiar así, está bien. Pero es una herramienta nada más, no se tiene que memorizar todo eso, ¿no? Sí, Recuerda, eso es para que usted se vaya ubicando. Vio que cuando ahora leyeron a Adriana Puigros va, viene, vuelve, va para... ¿Así es? Entonces, eso nos va a sí, pasar de aquí en más profe. con los textos en materia educativa, que son textos que se van al periodo colonial, que vuelven, que se van a la Sí, Confederación, se van a las autonomías provinciales, vuelven. Es para que cuando lean, ustedes se ubiquen. Porque a mí, ¿qué me sucedía cuando corregía? Que por ahí desarrollan el resumen del texto. Y yo les doy una consigna por un periodo y desarrollan todo el texto resumido. Y en realidad el texto trabaja diferentes periodos y se reproduce un resumen. La idea es que ustedes se ubiquen cuando vayan leyendo, ujú. ¿sí? Vayan ubicándose de qué nos está hablando. Bien, bueno, Elba. Muy bien, Elba. Bueno, veo que por lo menos hay gente que está haciendo su trabajo, hay otra que no se animará, ¿sí? Bueno, empezamos Sí, entonces a trabajar con el contexto histórico, ¿sí? Vamos. Yo ahí tengo una línea de tiempo, pero no se la voy a mostrar ahora. Sí. Igual no está rellena la que le mostré el otro día con 2, 3 cositas más que a propósito dije no la voy a completar, ¿sí? Entonces, ¿qué periodo vamos a trabajar? ¿Qué periodo estamos trabajando? No tendría que mostrar esto. ¿Qué periodo estamos trabajando? Pregunto. de la organización argentina. El periodo de la organización del Estado Nacional, ¿sí? Si bien ya vimos que durante este periodo que trabajamos anteriormente, que se conoce como el periodo de la Confederación Argentina, y por un lado, y la secesión de Buenos Aires por otro, es en el periodo de la Confederación Argentina donde ya se empieza a organizar muchas instituciones del Estado Nacional, como un Estado moderno. Pero va a ser recién aquí cuando se logra consolidar, ¿no? El Estado argentino. Bueno, yo voy a entonces presentar la temática. Ustedes les pido que aporten todo lo que hayan leído, porque la idea era que lean diferentes fuentes aparte de Romero, ¿sí? Entonces nos viene bien si han leído cualquier fuente que sea, digamos, no importa cuál, nos viene bien que nos aporten.
Esperen que no sé qué pasa acá. Bueno, paso esto. Entonces empezamos a trabajar con este periodo, y yo acá voy a acudir a un autor que quien quiera le subo un texto del trabajo de este autor, que es un trabajo clásico sobre la organización del Estado Nacional, que es de este, tomo aportes de este libro, pero yo le puedo subir un texto de un capítulo que se llama La construcción del Estado argentino, de Óscar Oslak. Es un clásico, lo van a encontrar citados, cuando lean diferentes historiadores van a encontrar muchas veces que los nombran, ¿no? A Óscar Oslak. ¿Qué plantea Óscar Oslak? ¿Sí? Que si bien ya en la Confederación, en el periodo de la Confederación, se empiezan a organizar instituciones del Estado Nación Argentino como un Estado moderno, con los rasgos de un Estado moderno, recién después de la batalla de Pavón, que es cuando, entre comillas, vence Mitre, porque en realidad Urquiza se retira, ¿no? Entonces simbólicamente va a vencer el mitrismo, se disuelve la Confederación, Mitre, así como gobernador de la provincia de Buenos Aires, asume después momentáneamente las relaciones exteriores, se convocan a elecciones y Mitre va a ser electo como presidente, ahora de todas las provincias, ¿sí? Unidas, incluyendo las ex provincias de la Confederación y Buenos Aires. Entonces hay un periodo que se conoce como el periodo de la unidad nacional, ¿no? Porque ¿sí? Se empiezan a dar instituciones, a generar instituciones que ahora sí representan a esta totalidad de provincias que existían hasta el momento. Si bien van a haber muchos levantamientos y van a haber enfrentamientos, sin embargo estas instituciones están reconocidas ahora sí por las 14 provincias. Lideradas por Buenos Aires, ¿no? En realidad lideradas por Mitre, que a los ojos del interior representa el proyecto porteño. No es que está liderado por Buenos Aires, ¿no? Sino por el mitrismo. Bueno, entonces en este periodo que se extiende entre 1862, batalla de Pavón, 1861, ¿verdad? Pero recién se convoca elecciones y Mitre va a ser electo en 1862. Entre 1862 y 1880, ahí tenemos, ¿no? el periodo, vemos que se van a empezar a generar estas instituciones, ¿no? Entre comillas, la unidad nacional. Entonces, por eso se conoce clásicamente este periodo como el periodo de la consolidación del Estado-Nación. Y se empieza a consolidar los dos componentes de este Estado-Nación. Se consolida el componente de nacionalidad, ¿sí? Que es un componente simbólico que hace alusión a que la población que habita ahora todo el territorio de todas estas provincias se empiezan a dar mecanismos para lograr que esa población se convierta en esa sociedad civil se convierta en una sociedad nacional, que se homogeneice, ¿no? Que se compartan ciertos elementos comunes y que reconozcan los mismos referentes de identidad nacional y también de aceptación de un poder común, ¿no? Del ejercicio de un poder común. Entonces se empieza a consolidar, ya vamos a ver qué mecanismos se dan para consolidar la nacionalidad, pero además se consolida un Estado nacional, ¿no? Una nación y un Estado moderno, con muchos rasgos que tiene un Estado moderno. Y yo reitero algo que ya lo repito hasta el hartazgo, pero porque lo vimos en la unidad número 1, y es ahora que es necesario que empecemos a usar todos estos conceptos que trabajamos en la unidad número 1. Se empieza aquí a organizar un Estado argentino con rasgos de un Estado moderno. El principal rasgo de un Estado moderno, ¿cuál era? Principal rasgo de un Estado moderno. Unificación del poder. ¿Cómo? Fuerte. Fuerte, fuerte. La unificación del poder. La unificación del poder, podríamos expresar esto como fuerte, a ver. No, lo que decía Susana, que era la unificación de un poder, le agregué que era en un territorio determinado. Ah, perfecto. Entonces, monopolio, concentración, unificación en el ejercicio de la dominación del poder político en un territorio delimitado y sobre la población que habita ese territorio, por supuesto. Pero para lograr esto es necesario generar instituciones. Esto es, un Estado moderno es un conjunto de instituciones que van a permitir esa concentración y el ejercicio de la dominación política, pero además la concentración de la capacidad de elaborar las normas que tengan exclusividad
¿no? En su jurisdicción de aplicación en ese territorio y la población que lo habita. Bueno, esto empieza a ocurrir aquí. Si bien recién es hacia 1880 cuando recién se va a consolidar el Estado argentino con sus instituciones, recién, ¿no? Ya vamos a ver que es en el periodo que se inaugura con Roca, pero aquí ya se van a empezar a dar varias de estas instituciones. Bueno, entonces, ¿qué nos plantea Óscar Oslak, este señor que les presenté, que escribe este libro que se llama La construcción del Estado argentino? Que en este periodo, bueno, él usa el término 1862-1890, en algún momento habla de la Confederación, por eso yo lo cambié por 1852-1890, que es cuando se están generando todas estas instituciones centrales. Bueno, va a decir algo que ya repetimos, ¿sí? De que generan todas estas instituciones que permiten la consolidación del Estado argentino como un Estado moderno, con la concentración del ejercicio del poder, la dominación, la exclusividad de las normas, y convertir esa sociedad, paulatinamente esa sociedad heterogénea, ¿sí? Sociedad civil heterogénea, en una sociedad nacional. Bueno, acá está lo que ya dijimos. Para ello, ¿sí? Se van a generar instituciones y que van a formar el aparato institucional del Estado, que van a permitir además concentrar la capacidad desde el Estado de extraer recursos de la sociedad civil y manejarlas desde el Estado nacional, ¿no? Para financiar todas estas instituciones. También van a lograr concentrar la capacidad de hacer justicia, de imponer justicia. Ya vamos a ver qué instituciones se generan, porque ahora estamos presentando y después vamos a ir viendo, ustedes me van a dictar porque han leído, qué instituciones se generan para monopolizar el ejercicio de la justicia en todo el territorio, la capacidad de imponer el orden en el monopolio de la coacción física, ¿sí? Y además la capacidad de actuar el Estado como un agente de difusión simbólica de un sentimiento de identidad nacional. Esto gracias al sistema educativo, ¿no? Que se va a crear en este periodo. Entonces, para hacer esto, el Estado, como una de las primeras medidas, fue la sanción de leyes y de la creación de instituciones, en primer lugar de los ministerios, diferentes ministerios del Estado, ¿no? Para concentrar todo esto que está ahí, yo no lo voy a repetir, ¿no? Se está creando el aparato burocrático y administrativo del Estado, que le va a permitir al Estado esa concentración de dominación, poder, el fisco, la justicia, ¿no? La educación, etcétera, etcétera. Para ello, el Estado Nacional tuvo que, por un lado, diferenciar su control, dice Óscar Oslak. ¿Qué significa esto? Que este Estado tenía que instituir o crear nuevas instituciones que le permitieran concentrar el poder y que la sociedad entendiera que a partir de ahora el Estado era el que tenía exclusividad. Y para ello había que diferenciar estas instituciones de las que tenían las viejas instituciones que ya tenían las provincias, y otras instituciones de la sociedad civil como la Iglesia Católica que todavía tenía fuerza. Para diferenciar su control, entonces, el Estado buscó expropiar funciones que antes cumplían las provincias y la Iglesia Católica, ¿sí? Expropiar esas funciones y pasarlas a la órbita del Estado. Quizás suene abstracto esto, pero cuando veamos más adelante qué medidas se tomaron, se entiende. Por ejemplo, para que se entienda, la Iglesia Católica cumplía muchas funciones vinculadas al plano simbólico en la sociedad. Por ejemplo, y al plano del registro, ¿no? De la población. Registraba los nacimientos, las defunciones, realizaba los matrimonios, marcaba la moral en una sociedad, lo que estaba bien, lo que estaba mal. A partir de que se está construyendo el Estado necesitó quitarle esas funciones a la Iglesia y convertirlas en funciones estatales, expropiar esa función. A partir de ahora me hago cargo yo de, por ejemplo, oficiar los matrimonios, de enterrar a los muertos, de oficiar matrimonios, de elaborar un código para decir un código civil para decir qué está bien y qué está mal en una sociedad. Bien, perdón, acá veo que Brian escribe, tenía influencia en parte política. Así es, ¿no? La Iglesia tenía esa influencia, entonces el Estado paulatinamente, ¿qué hizo? Tuvo que empezar a quitarle funciones a la Iglesia, pero también a las provincias, ¿sí? Porque si quedaba en manos de las provincias muchas funciones que hasta aquí venían teniendo desde el periodo de las autonomías provinciales y desde antes quizá, no iba a haber concentración del poder, no iba a haber ese monopolio, digamos. Bueno, ahí tienen.
Yo les recuerdo el mapita, bueno, ¿sí? Todavía no tenemos el mapa de la Argentina como hoy lo conocemos, ¿verdad? Ya van a ver que en el periodo que viene, vamos a ver que sí, el mapa se empieza a organizar ya como lo conocemos actualmente, van a haber algunas modificaciones después, pero con las campañas al desierto de Roca, comandadas por Roca, se va, ¿sí?, a redefinir ese mapa de la Argentina. Hasta aquí son 14 las provincias, ¿sí?, que forman parte de este territorio nacional. Bueno, ¿qué nos plantea? Bueno, yo paso esto porque ya va a aburrir, si es necesario después volver. Bueno, ahí está todo lo que ya veníamos diciendo. Oscar Oslak plantea que para que el Estado pueda concentrar el poder sobre ese territorio, necesitó acudir a una serie de estrategias, de lo que él llama estrategias de penetración estatal. ¿Sí? ¿A qué llama estrategias de penetración estatal? El Estado Nacional, que fíjense lo siguiente, este Estado Nacional ahora está presidido por Mitre, y tiene su residencia ¿dónde? ¿Dónde empieza a residir la Casa de Gobierno? El Congreso de la Nación. En Paraná. ¿Dónde? Pero en este periodo, después de la batalla de Pavón, cuando se llama elecciones, acuérdense, entre comillas vence Mitre, porque en realidad Urquiza se retira del enfrentamiento. Entonces, sí, En Buenos Aires. bien, se disuelve la Confederación, se vuelven a convocar a las elecciones, sale electo Mitre, presidente. Y la Casa de Gobierno empieza a funcionar en Buenos Aires. Todavía no está capitalizada, no tiene una capital fija el gobierno nacional, pero la legislatura de Buenos Aires le había cedido, habían hecho un acuerdo, digamos, que momentáneamente era huésped el Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires. Entonces el gobierno, la Casa del Gobierno Nacional está en Buenos Aires. Quien preside al conjunto de las provincias a este Estado Nacional es Mitre. Y Mitre es un porteño, es un liberal. A los ojos del resto, imagínense, venimos de estos enfrentamientos, de federales con estas ideas, entonces Mitre no deja de ser un liberal, no deja de ser un porteño, y el proyecto de unificación nacional está simbólicamente comandado por Buenos Aires, ¿sí? Con sede allí encima. El Congreso empieza a funcionar en Buenos Aires también. Ya vamos a ver que después se crea, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, que es el otro poder del Estado, ¿sí? Entonces, el Poder Ejecutivo funciona en Buenos Aires, el Poder Legislativo, el Congreso funciona en Buenos Aires. La Corte Suprema de Justicia, ¿dónde se instituyó? ¿Dónde residía? Físicamente, la Corte Suprema de Justicia empieza a residir en Buenos Aires. ¿Sí? En las provincias hay tribunales inferiores, el Poder Federal, pero residen, entonces los tres poderes del Estado empiezan a residir en Buenos Aires. Y esto le va a generar ciertos inconvenientes al gobierno central para consolidarse. ¿Por qué? Porque hay peligro de resistencia del interior, sobre todo de los federales. No es fácil. Entonces el Estado, ¿qué tiene que lograr? Tiene que lograr que sea aceptado, que este monopolio y concentración del poder sea aceptado por el resto de las provincias. Por eso Oscar Oslak nos dice que en este periodo el Estado acudió a una serie de estrategias, de medidas para lograr penetrar en todo el territorio, ¿sí? Y ser aceptado y tener presencia. Y esas estrategias las llama la estrategia represiva, la estrategia material, la estrategia simbólica y la estrategia cooptativa. ¿Sí? Se está por cortar, ahora vamos a ver cuáles fueron, y yo necesito que ustedes con lo que han leído me vayan, yo voy a hacer preguntas, me vayan agregando qué instituciones se crearon como parte de estas estrategias. ¿Ya? Ahora volvemos porque se está a punto de cortar, les aviso.